Hoy tenemos una historia que me parece alucinante. Es casi una rebelión silenciosa que ocurrió en los primeros laboratorios de psicología, con gente que básicamente le dijo al padre de la disciplina, a Wilhelm Wundt, que sus reglas se quedaban cortas. Es que Wundt había puesto el listón muy claro. Fundó el primer laboratorio en Leipzig y dijo: aquí vamos a estudiar la consciencia, pero solo sus elementos más básicos, sensaciones, percepciones, de forma rigurosa y medible. Claro. Para todo lo demás, el pensamiento complejo, la memoria, la cultura, dijo que el laboratorio no servía. Para eso propuso otro método, la Völkerpsychologie, la psicología de los pueblos, que era más bien descriptiva, histórica. Trazó una línea en la arena entonces, y los protagonistas de hoy son los que decidieron cruzarla con todas las consecuencias. Totalmente. Se hicieron preguntas que para Wundt eran casi una herejía científica. ¿Y si sí podemos meter la memoria en un experimento? ¿Y si podemos observar el pensamiento mientras ocurre? Vamos a analizar a tres de estas corrientes que intentaron expandir las fronteras del laboratorio. Exacto. Es la historia de cómo la psicología experimental, siendo casi un bebé, intentó hacerse mayor de golpe. Y en ese intento, claro, se encontró con callejones sin salida, con peleas académicas feroces y también con descubrimientos que cambiaron el juego para siempre. Pues empecemos por el que quizá fue el más audaz y solitario de todos, Hermann Ebbinghaus, un tipo que se propuso hacer lo imposible, medir la memoria. Y hay que entender lo radical que era eso. La memoria se consideraba algo personal, subjetivo, casi poético. La idea de cuantificarla con la precisión de un físico sonaba a ciencia ficción. Además, Ebbinghaus no pertenecía al círculo de Wundt, era un outsider total, lo que le daba más libertad para romper las reglas. Y para romperlas, se inventó una herramienta que a día de hoy sigue siendo famosísima. Se dio cuenta de que si intentaba memorizar un poema, sus emociones, el significado de las palabras o, yo qué sé, si el poema era bueno o malo, iban a contaminar todo el experimento. Claro. Necesitaba un material puro, neutro. Claro, quería aislar la función de la memoria en su estado más puro, sin el ruido del significado, como un químico que quiere estudiar un elemento y primero tiene que purificarlo. ¿Y su solución? Las míticas sílabas sin sentido. Se pasó meses creando unas 2.300 combinaciones de consonante, vocal, consonante. Cosas como zop, hex, bab. Palabras que no significaban absolutamente nada para que el cerebro no pudiera agarrarse a nada conocido. Es una idea brillante por su simplicidad. Y lo más increíble es cómo lo llevó a cabo. Se inspiró en la psicofísica de Fechner, que había logrado medir la relación entre un estímulo físico y la sensación. Ebbinghaus quería hacer lo mismo con la memoria. Ajá. Y para eso se sometió a un régimen de experimentación brutal, siendo él su único sujeto. Un momento, ¿él era su único sujeto experimental? Hoy en día eso sería impensable, ¿no? Publicar un estudio basado en una sola persona sería motivo de risa en cualquier revista científica. ¿Cómo de fiable podemos considerar un hallazgo así? Es una pregunta totalmente pertinente. Y sí, hoy sería inaceptable, pero en el siglo XIX la idea de los grandes grupos de control y la estadística inferencial todavía no estaba desarrollada en psicología. Vale. Lo que Ebbinghaus buscaba era la consistencia interna. Repitió los experimentos una y otra vez sobre sí mismo, en diferentes momentos, bajo diferentes condiciones, buscando patrones estables. Y los encontró. O sea que el rigor era casi obsesivo. Leía las listas a un ritmo constante marcado por un metrónomo, hacía pausas de exactamente 15 segundos, controlaba la hora del día, ¿vale? Era una autoexperimentación, pero llevada a un extremo casi militar. Y con todo esto, ¿qué descubrió? Porque ideó una forma muy ingeniosa de medir el olvido, ¿verdad? Sí, el método del ahorro. En lugar de preguntar ¿cuánto recuerdo?, que es muy subjetivo, se preguntaba ¿cuánto esfuerzo me cuesta menos volver a aprender algo que ya aprendí? Ah, claro. Por ejemplo, si aprender una lista de 12 sílabas le costaba 20 lecturas y al día siguiente quería reaprenderla y solo necesitaba 10, significaba que había ahorrado un 50% del esfuerzo. Ya. Ese 50% era su medida objetiva del recuerdo. Es un enfoque genial. Y de ahí sale su descubrimiento más famoso, la curva del olvido. Exacto. Un gráfico que demostraba algo que todos intuimos, pero que él cuantificó. El olvido es brutalmente rápido al principio. La mayor parte de lo que aprendemos se desvanece en las primeras horas o el primer día. Después, la curva se aplana.
y lo que sobrevive a ese primer desplome tiende a quedarse con nosotros mucho más tiempo. Es una idea potentísima, porque básicamente nos dice que si estudias algo y no lo repasas, al día siguiente has perdido la mayor parte. Es la base científica detrás de técnicas como la repetición espaciada que usan hoy apps como Anki o Duolingo para aprender idiomas o cualquier otra cosa. Totalmente. El trabajo de Ebbinghaus demostró dos cosas fundamentales. Primero, que un proceso mental superior, como la memoria, sí podía estudiarse en un laboratorio de forma cuantitativa. Claro. Y segundo, que la psicología podía tener aplicaciones prácticas. De hecho, él mismo diseñó uno de los primeros test de inteligencia, el test de determinación, para medir la fatiga mental en escolares. Fue un pionero en todos los sentidos. Vale, si Ebbinghaus desafió a Wundt desde fuera, ahora vamos con un caso aún más interesante. La rebelión desde dentro. Hablemos de Oswald Kulpe y la escuela de Wurzburgo. Kulpe era una de las estrellas del laboratorio de Wundt, su mano derecha. Sí, y eso hace que la ruptura sea mucho más significativa. Kulpe y su grupo en la Universidad de Wurzburgo se propusieron el objetivo más ambicioso y para Wundt el más prohibido de todos: estudiar experimentalmente el pensamiento. O sea, no ya la memoria de sílabas, sino el proceso mismo de pensar, de resolver un problema, de entender una idea. Exacto. Wundt decía que eso era imposible porque en el momento en que intentas observar tu propio pensamiento lo destruyes. Y por eso el método de Wurzburgo fue una bofetada a todo lo que defendía Wundt. En Leipzig un experimento típico era: te presento 2 pesos y tienes que decir, lo más rápida posible, este es más pesado. Juicios simples, inmediatos. Vale. La gente de Wurzburgo hacía lo contrario. Le daban a sus sujetos tareas complejas. Resuelve este aforismo de Nietzsche, o responde a esta pregunta filosófica. O sea, Wundt quería una reacción cronometrada, y estos tías básicamente decían: vale, piensa sobre el sentido de la vida durante 5 minutos y luego me cuentas qué ha pasado por tu cabeza. Eso es. El choque debió de ser épico. Totalmente. Y después de la tarea, pedían un informe retrospectivo y detallado de toda la experiencia. Para Wundt eso era el antimétodo. Decía que eso no era observar, era inventarse una teoría a posteriori sobre lo que habías pensado. Pero los resultados que obtuvieron fueron fascinantes. ¿Qué encontraron? Pues, para empezar, que la experiencia de pensar no se podía reducir a las categorías de Wundt de sensaciones e imágenes. Los sujetos hablaban de cosas raras, que llamaron Bewusstseinslagen o disposiciones de la conciencia. Suena complejo. Eran como estados mentales difusos. La sensación de duda, la certeza de que vas por el buen camino, la vacilación. Cosas que no eran ni una imagen ni un sonido, pero que eran una parte real de su proceso mental. Y luego vino la bomba, el pensamiento sin imágenes. Eso suena súper abstracto. Mi mundo interior es como una película constante llena de imágenes y sonidos. ¿Cómo funciona un pensamiento sin nada de eso? Esa fue la gran controversia. Investigadores como Carl Bühler aseguraban que, al enfrentarse a un aforismo complejo, había momentos de pura comprensión, un ajá, un lo tengo, que no venía acompañado de ninguna imagen sensorial. Ah, Era un acto de saber puro. Esto era un ataque directo a toda la tradición empirista, desde Locke hasta el propio Wundt, que defendía que todo pensamiento, en el fondo, se basa en imágenes derivadas de los sentidos. también hablaron de tendencias determinantes, ¿no? La idea de que la mente se preprograma para una tarea. Sí, es otro concepto clave. Descubrieron que si te daban la instrucción suma estos 2 números, se activaba en ti una especie de disposición inconsciente que guiaba todo tu proceso mental hacia la suma. Ya. No tenías que estar pensando conscientemente, tengo que sumar, tengo que sumar. La tarea misma creaba una dirección mental. Es un precursor claro de las ideas sobre la motivación y los procesos inconscientes que guían la cognición. Imagino que a Wundt todo esto no le hizo ninguna gracia. Le pareció una catástrofe. En 1907 publicó un artículo durísimo, casi un panfleto, acusando a la escuela de Wurzburgo de abandonar la ciencia y volver a la vieja especulación filosófica. Vaya. Decía que su pensamiento puro no era psicología, era lógica, y que estaban confundiendo las dos cosas. Pero aunque la escuela se disolvió, la semilla ya estaba plantada. La idea de que se podía estudiar el pensamiento y que existían procesos mentales no representacionales volvería con muchísima fuerza décadas después, con la revolución cognitiva. Vale. Hemos visto a gente intentando estudiar procesos cada vez más complejos. Ebbinghaus, la memoria. Wurzburgo, el pensamiento. Pero nuestro último personaje hizo justo lo contrario.
se fue a Estados Unidos y construyó una versión de la psicología de Wundt que era todavía más estricta, más reduccionista, casi como un culto. Sí. Hablemos de Edward Titchener. Titchener es una figura fascinante. Era inglés, se formó en la tradición empirista británica, luego pasó por el laboratorio de Wundt en Leipzig y se autoproclamó su embajador en América. Pero la versión que exportó era una caricatura ultraortodoxa de las ideas de su maestro. ¿En qué sentido? Cogió solo una parte del sistema de Wundt, el análisis de los contenidos de la conciencia, y la elevó a la categoría de única psicología científica posible. Tiró a la basura todo lo demás, la Felker Psychology, la idea de una mente activa. Su proyecto, al que llamó estructuralismo, tenía un único objetivo: crear una anatomía de la mente. Una anatomía. Sí. Su pregunta no era para qué sirve la mente, sino de qué está hecha. Quería encontrar los átomos últimos de la experiencia. Y para encontrar esos átomos usaba la introspección, pero llevada a un nivel de purismo extremo. Aquí es donde entra su famoso concepto del error de estímulo. Exacto. El error de estímulo era el pecado capital en su laboratorio. Imagina que te enseño una manzana. Si tú, como observador entrenado, dices «veo una manzana», has fracasado. Has cometido el error de estímulo, porque estás describiendo el objeto del mundo real con todo su significado cultural y personal. O sea, si veía una manzana y decía «manzana», me suspendían del examen de introspección. Te echaban del laboratorio. Lo que tenías que hacer era describir las sensaciones puras, despojadas de significado. Dirías «percibo una cualidad roja, con motas amarillas, una forma redonda, una textura lisa y brillante, un aroma ligeramente ácido». ¡Wow! Se trataba de descomponer la experiencia en sus ladrillos sensoriales básicos. Era un sistema increíblemente dogmático, entonces. Mucho. Se cuenta que en su laboratorio de Cornell los estudiantes graduados que participaban como introspeccionistas, sus reactivos, tenían que permanecer inmóviles, sin toser, sin moverse durante los experimentos. Era una disciplina casi militar para observar la propia consciencia. ¿Y cuáles eran esos ladrillos, esos átomos mentales que encontró? Titchener concluyó que toda la vida mental se podía reducir a 3 tipos de elementos. Primero, las sensaciones, que son los componentes de todo lo que percibimos. Vale. Segundo, las imágenes, que son los componentes de las ideas y los recuerdos, y que para él no eran más que sensaciones desvaídas. Y tercero, los afectos, los componentes de las emociones, que básicamente se reducían a placer o displacer. ¿Y ya está? Y ya está. Toda la riqueza de la experiencia humana para él era una combinación de estos 3 elementos, como un edificio hecho de 3 tipos de ladrillos. Pero este sistema tan pulcro y ordenado parece también increíblemente estéril. ¿Qué pasa con la psicología infantil? ¿O con el estudio de las enfermedades mentales? ¿O la psicología animal? Titchener simplemente ignoró todo eso. Por completo. Su psicología era exclusivamente sobre la mente humana, adulta y normal. Todo lo demás, para él, no era el objeto de estudio de la psicología pura. Y esa fue una de las razones de su fracaso. Claro. Mientras él construía su Torre de Marfil, en Estados Unidos estaban haciendo una psicología mucho más práctica y pragmática, el funcionalismo, que se preguntaba por la utilidad de la mente, por cómo nos ayuda a adaptarnos. Y supongo que su método tampoco ayudó. Si en un laboratorio decían que un sentimiento estaba compuesto por 10 sensaciones y en otro decían que por 12, ¿quién tenía razón? Ese fue el clavo en el ataúd. La introspección resultó ser un método poco fiable y muy subjetivo. No había forma de arbitrar entre los resultados de diferentes laboratorios. Ya. Además, su rechazo total a cualquier aplicación práctica la aisló. El estructuralismo era una psicología de ciencia pura, en un país que demandaba resultados. Básicamente, la escuela de Titchener no le sobrevivió. Murió con él en 1927. Entonces,